¿Sabés quién fue Horacio Arredondo? No. Ay, me mataste. No sé. No, pero lo leí recién ahí. Y dije, voy a seguir leyendo, pero no sé qué te decimos unas cosas, no tengo ni idea, ¿vos sabés? Ay, ahora que me decís, sí, fuimos a la Fortaleza y lo vimos escrito por varios lugares y bueno. Me parece que fue uno de los fundadores del parque, uno de los impulsores, ¿no? No. No sabés. No. No, eso sí, ni idea. Sinceramente, no le voy a mentir, no. ¿Es un militar o es un músico? ¿Qué es? ¿Por qué le pasamos tan rápidamente por encima a nuestra historia? Uruguay tiene un sinnúmero de hechos, acontecimientos y personalidades que forjaron el país que hoy somos y que solo perdura en la memoria de unos pocos. Darle el valor que les corresponde y tenerlos presentes fortalecerá nuestro carácter y nuestra identidad. Tras los pasos de este soñador y pionero, también vamos tras nuestros propios pasos. Horacio Arredondo nació en Montevideo el 23 de abril de 1888. Hijo de José Horacio Arredondo y María Navas, fue el primero de 3 varones. Era bisnieto de Manuel Arredondo, que había llegado a Montevideo en 1795, proveniente de Zamora, en Castilla la Vieja. Arredondo es una figura muy especial en Uruguay. Una fuerte voluntad, una visión de futuro muy especial. Un hombre de un periodo optimista de la historia, fines del siglo XIX, comienzos del XX, en la cual muchas cosas eran posibles de realizar. Vasco grande, inquieto, muy enérgico en su manera, en su expresión, muy espontáneo también. Y se da la paradoja muy llamativa, que todos quienes lo conocieron, especialmente la gente que trabajó con él en Santa Teresa, en San Miguel, todo el proceso de restauración, lo adoraban. Escritores e investigadores han dejado testimonio de su vida, más que nada, a partir de su juventud. Pero, ¿cómo fue su niñez? La infancia de mi abuelo fue una infancia muy linda, a pesar de que cuando él tenía 7 años su mamá murió. El padre llevó a 2 hermanas de su madre y a su abuela, la mamá vieja, como le decía él, para que lo criaran. Ellos vivían al principio en la calle Arapey, casi Paysandú. Mi bisabuelo era tesorero general de la Nación y su hermano mellizo, Platón, era el contador general de la Nación. Cuando él tendría 10, 12 años, mi bisabuelo, que era fundador del Club Uruguay, cruzó la Plaza Independencia para llegar hasta su casa, que la calle Arapey es lo que es hoy Convención. Y había un lotero que vendía aquellas tiras de lotería que usted podía comprar 1/10, la mitad de la tira, toda la tira. Era una noche de mucho frío
en invierno. Y el lotero lo persiguió para que se lo comprara, porque siempre era cliente de él. Resultó que sacó la lotería, pero una lotería muy importante. Y con eso se hizo su casa quinta en la avenida Garibaldi, donde hoy está el Sanatorio Casmu. Una casa enorme, con 2 patios, jardín que llegaba hasta la Presidente Berro, y tenía una pajarera enorme, tenía animales, chivitos o todo ese tipo de cosas para entretener a los gurises. No es difícil imaginar que el contacto con tanta naturaleza en su propia casa haya despertado en el joven Horacio su deseo de saber más y conocer sobre animales y plantas en su hábitat natural. Fue un colegio de las señoritas Lagomarsino, después fue al seminario, y ahí en el seminario, cuando tenía 10 años, fue que le pegaron un pelotazo jugando al fútbol. Uno de sus ojos quedó muy averiada, la córnea, y en aquel tiempo el doctor de Micheri y el doctor Salterain, que eran los médicos, le recomendaron que no podía seguir estudiando la carrera de arquitectura como él quería. Entonces, él fue que decidió mandarlo a una estancia de una de las amigas más queridas de su señora, para que hiciera una experiencia en el campo. Es así que Horacio pasa año y medio en el establecimiento de Martínez Buela, desempeñando todo tipo de tareas. Al comprobar su padre el gusto por el trabajo rural, decide arrendarle un campo. La vida del campo lo fascinó tanto que él después, don José Horacio, que así se llamaba el padre, le arrendó 600 cuadras en Canelones, ahí cerca del arroyo de las Piedritas. Y él trabajó en esa estancia durante un tiempo, pero no todo fue rosas. Él vivía solo, el padre iba los fines de semana a ver cómo estaba, él lo iba a buscar en el Brec, a la estación de ferrocarril, pero después cuando volvía, él estaba solo ahí, tenía 15 años. Un día, los peones le avisan que había llegado una caballada grande con tipo un ejército, y era Manduquiña. Manuel Manduca Carabajal fue un coronel colorado del ejército oficialista que en mayo de 1897, en la batalla del Maturrango, Cerro Lechiguana, derrotó a los revolucionarios blancos en el departamento de Rocha. Le cortó todos los alambres de la estancia y se le apropió del ganado para carnearlo y de la caballada. Y él se presentó y le dijo quién era, y resultó que Manduca conocía a José Horacio, su padre, entonces mandó parar todo lo que estaban haciendo. Y esa casualidad de que Manduca conociera a su padre, tal vez le salvó la vida, pues el coronel no era hombre de andarse con vueltas. Le permitió sacar parte de la caballada y le aguantó alguna que otra insolencia. Cuenta el propio Horacio que por primera vez veía a un hombre estaqueado. Estaba suspendido en el aire en unas altas estacas sujetas por sobeos en cada mano y en cada pie, y pedía que lo mataran. Viendo sus buenas disposiciones, le pedí que liberara al prisionero. Se puso serio, me miró duramente y dijo: «Es un espía». Yo insistí:
Espóselo, coronel, átelo a un árbol, póngalo en el cepo, pero me permito rogarle que no lo tenga así. Volvió a mirarme, pero ya con mirada amable me respondió: se ve, mocito, que usted es pueblero. Todavía no ha hecho las patriadas. Debí degollarlo, pero con la estaqueada me basta, pues quedará descoyuntado para el resto de esta vida. Al fin se retiraron, pero el campo les quedó desierto porque entre 2.500 caballos que traían y todo el ganado que mataron, liquidaron todo el pasto y los potreros quedaron solo en tierra. Pero no terminarían ahí las vicisitudes del adolescente Horacio. Es así que, reuniendo las pocas reses que le quedaban y no teniendo una gota de pasto para darles de comer, arrendó un campo vecino de una persona que se lo ofreció, sin decirle que tenía el mío, que es ese yuyo, diríamos, o ese pasto, no sé, que produce meteorismo en los animales. Resultado, se murieron todos. Bueno, aquí ya tenía 16, 17 años y su experiencia en el campo en realidad había estado asignado por los avatares históricos de la vida, no porque él no lo hubiera defendido con experiencia. En 1906, ya en Montevideo, se incorporó al recientemente creado Ministerio de Trabajo e Industrias e Instrucción Pública, como auxiliar, pasando en un corto periodo de tiempo a comisiones gracias a su capacidad. Y es ahí que pasa a trabajar en un empleo público. Yo sé que él muchas veces decía que se lamentaba que un empleo público. Lo que pasa que no es que él dijera que el empleo público es de menor calidad o de mayor calidad. Él quería seguir estando en el campo y lo añoró toda la vida hasta que se murió. Porque mi tío después se dedicó al campo y él fue a los dos establecimientos que él tuvo. Y él siempre que salíamos a caballo y a recorrerlo, añoraba no haber tenido una estancia para él mismo. Todas estas cosas, gracias a Dios, no resultaron, porque si no la fortaleza no hubiese estado erigida de vuelta. En 1910 comienza a cumplir uno de sus sueños, recorrer el Uruguay. Al mismo tiempo, y a pesar de su problema de visión, va convirtiéndose en un lector incansable. Primero los clásicos, para pasar de lleno a libros sobre nuestra historia, arqueología, flora y fauna. Todo el mundo coincide que dice que era un incansable lector. Y ese fanatismo por la lectura le llevó a tener un conocimiento y una cultura general muy típica de esa época. En 1912, Arredondo se casa con María Celia Deque y pasa a residir con su esposa en la casa de la calle Garibaldi. Además de ser muy bella, fue una compañera ideal para un hombre que siempre estaba persiguiendo sueños. Tocaba el piano y cantaba. Le respetaba en sus interminables horas de estudio y trabajo, y siempre lo esperaba durante sus largas ausencias por los viajes al interior. Supo vivir junto a su marido y sus hijos en la fortaleza de Santa Teresa cuando no había ninguna comodidad para eso, cumpliendo con las tareas hogareñas, con lo poco que se conseguía en ese tiempo y en ese lugar. Ella fue muy buena compañera, una excelente compañera, porque hay que ver en las condiciones que estuvieron cuando llegaron a la fortaleza de Santa Teresa al principio. Dormían en lo que es la capilla y el cuarto del cura, y era una vida muy cruel, muy cruda. Habían puesto una tarima en el piso para que, como
como era de tierra, no le llegara la humedad. Y después el techo de zinc estaba atado con cinchas, con piedras que cuando había viento se levantaban. Y sin embargo mi abuela dedicadamente instaló su cocina, instaló el baño, hizo hacer una estufita a leña. Era increíble cómo ella en poco espacio y con pocos elementos le creaba el hogar que él necesitaba para crear. Hay una pequeña casa que utiliza él y su familia. Y vamos a ser sinceros, Santa Teresa en ese momento era un lugar dejado de la mano de Dios. Y no había nadie. Bueno, y él vivía perfectamente, estaba feliz ahí, confundiéndose con el paisaje, disfrutando de las plantas, conociendo, descubriendo, porque eso es otra de las facetas de Arredondo, es decir, no solo lo que él aporta, sino lo que descubre. Era un individuo que era tan inquieto que en todos los lugares donde anduvo se preocupó permanentemente de además recorrer, conocer, y eso fue muy típico de él. Es decir, en ese sentido es que yo digo que es una figura muy de su tiempo. Es decir, es un tiempo en el cual no podemos hablar de títulos, podemos hablar de conocimiento y de conocimiento general. Por eso hablamos de cultura. Poseía un gran sentido del humor, era muy irónico y tenía como una especie de radar para fotografiar a las personas y hacer juicio de ellas, ¿no? La prueba de su sentido del humor y su ironía resalta en alguno de sus escritos. También desistí de traer del parque de Anchorena los jabalíes, que fácilmente hubiera podido obtener de su propietario, don Aarón Anchorena. Pero los notorios perjuicios que han causado en las sementeras de su predio y en los linderos me llamaron a la realidad y me abstuve de solicitarlos. En cambio, para consolarlo, suelo enviarle cazadores interesados en su captura con armas de fuego. O en este otro, cuando habla de sus peripecias para conseguir ganado criollo. A los pocos años, para evitar el peligro de consanguinidad, obtuve otra puntita. Se trataba de un establecimiento situado en Arroyo Malo, 33, perteneciente a un hacendado ribero, criollo 100%, pero quizás algo anormal, pues su criollismo lo llevaba al extremo de hacer rondar el ganado por sus hijos e hijas para arrocinarlo, o sea, amansarlo, sacando los excesos de ganado viejo. A sus hijos los tenía vestidos de chiripá, y loco lindo. Tenía en sus casas, con el peligro consiguiente, 2 cruceras que había criado guachas con leche. La producción la mandaba a las carnicerías de 33, donde los adquirí, pues todas las gestiones que hice para comprar directamente fracasaban. Era tan raro que a las cruceras las alimentaba con leche y ratones, mansas, pero con el enorme peligro consiguiente para él y sus familiares, ya que pisarlas inadvertidamente en esa promiscuidad de vida era lo más fácil. Un año después, nace su primogénita María Celia Marta, muy compañera del padre en sus recorridas por las obras. En realidad, con la que tuvo su más gran afán fue con mi madre, porque mi madre lo acompañó desde que tenía 12 años. Ella iba, cuando llegó, unas vacaciones julianas, como decían antes, recorrían a caballo todos aquellos arenales, porque era pura arena. Bueno, mi madre se ponía una vincha, un gorro, para que sus pelos no la molestaran, y salía a andar a caballo con él. En 1916 nace su hijo José Miguel, y para ese entonces ya era director de oficinas y marcas de fábrica y de comercio. Fue ahí que, junto con mi tío, en los veranos, que era cuando pasaban más tiempo, en el año, creo que fue 30, por ahí,
juntaron toda la colección de puntas de flechas, de boleadoras, de picas, de pedazos de olla, que estaban en un principio en la cuadra de la fortaleza, en vitrinas que llegaban del principio al fin de la cuadra. De las dos manos, de las dos paredes estaban llenas, era una colección inmensa. Y llegamos al año 1917, donde Horacio Arredondo, junto a su amigo César Ferreira, se encamina hacia un nuevo destino. Queríamos conocer Rocha, visitar el Palmar de Castillos, la Laguna Negra, el litoral atlántico inmediato y la fortaleza de Santa Teresa, cuya silueta conocíamos por los dibujos de Masquelés y por el breve relato totalmente sombrío del doctor Luis Melián Lafinur de su estada allí por el año 1881. Según vaticinaba este último, pronto va a desaparecer el fuerte de Santa Teresa, dejando en las páginas de la historia la estela de sus desgracias y las glorias de las que ha sido teatro. Dice que desde niño le gustaba cabalgar y salir a recorrer. Y prácticamente había recorrido a esa altura todo el Uruguay. Había andado por todos lados y le quedaba este rinconcito del este, de Rocha. Y se vinieron. Es increíble, pero los viajes de Montevideo a Santa Teresa en esa época, ¿saben cuánto duraban? Duraban 3 días. Pensemos, cuando él llega, es ir a un lejano este totalmente alejado. Era más fácil llegar del sur de Brasil que desde Montevideo a este lugar. Para pasar el arroyo Chafalote había que dejar el auto, pasar con un bote y tomar otro auto. Porque no había puente. Eso es lo que tuvo que hacer Baltasar Brum cuando vino a visitar el lugar. ¿Y qué fue lo que vio y lo que sintió el propio Arredondo al enfrentarse por primera vez con aquella fortaleza en ruinas? La impresión que recibí del arcaico monumento fue profunda. Aquella obra del hombre, que tanto decía de su capacidad de crear, abandonada en la inmensidad de los campos despoblados, entonces en esa parte ni siquiera con alambrados, estaba amenazada de ser sepultada por las arenas, cuya obra arrolladora me pareció muy difícil de contener. Me sugirió de inmediato la realización de 3 propósitos: escribir su historia, realizar su restauración y contener las dunas con plantaciones apropiadas. Comencemos que él la visitó en 1917, ya con conocimientos, porque había sido tratada de recuperar como cárcel en 1895, y encuentra una fortificación enterrada entre los médanos o sumergida en vegetación. Parece un sueño de locos tratar de recuperar en una zona alejada, casi despoblada, un edificio histórico importante. Pero precisamente ahí está la importancia de la voluntad del hombre. Él vio las posibilidades y las instrumentó. Bueno, vino y quedó impactado. Cuando vio esas ruinas de piedra, lo que se veía de piedra, porque ya parte de la fortaleza estaba tapado por las arenas. Hay que pensar lo que habría sido el movimiento de arenas para llegar a la altura de las murallas de la fortaleza y pasarle por arriba. En 1919 logra interesar en su proyecto al presidente Baltasar Brum, con quien lo unía una gran amistad. El presidente viajó con toda una extensa comitiva. El viaje se realizó en ferrocarril hasta San Carlos y desde allí en los autos Ford. Arroyos crecidos, malos pasos, peludos, se sucedían en el camino. Pero las autoridades habían dispuesto policía, tropa y cuarteadores para ayudar. Frente a todo eso que parecía volver en sueño, algo totalmente imposible, el entusiasmo que él mostró en realizar la obra y los planes que planteó realizables, lo convirtieron en un elemento atractivo para un país que estaba tratando de desarrollarse. Él no planteaba, vamos a recuperar un edificio viejo. Él decía, recuperamos parte de la historia del país,
recuperamos un atractivo turístico, pero aparte vamos a realizar al mismo tiempo, no ni antes ni después, un parque. Un parque que en el caso de Santa Teresa va a tener flora exótica. ¿Qué logramos con eso? Por un lado, fijar los grandes médanos que rodean la fortificación. O sea, logran mantener la fortificación. Pero por otro lado, crean un atractivo para los turistas que con sus aportes van a permitir que ese trabajo siga realizándose sin que al Estado uruguayo le salga caro. O sea, desarrollo sustentable. Estamos hablando de la década del 20, no del 2017. Íbamos, por ejemplo, cuando íbamos de viaje, él iba adelante, el chofer iba, él y el chofer, mi abuela y yo atrás, y yo cubierta de plantas, porque había que llevarlas al invernáculo, que no se deterioraran, que mirá, que así, ponétela en la falda, que entre las piernas, y entonces yo hacía viñetas de los viajes y me ponía toda cubierta de plantas, y a él cómodamente viajando. Bueno, era una manera de reírnos, porque José, que era el portugués que llevaba el invernáculo de una manera fantástica, que tenía una mano para las plantas increíble. Ay, si no le llegaban bien, había que oírlo. Lo poco que quedaba de la fortaleza estaba al borde de la desaparición. Habían intentado en algún momento, fue prisión y hubo alguna otra, fue aduana también, fue puesto de aduana, pero nadie se preocupó de restaurar un poco lo que era el emplazamiento en sí. Se avecinaba una tarea titánica. Únicamente, con el apoyo estatal, se podía intentar salvar tan maravillosa estructura. Además, no había bibliografía en qué basarse para saber cómo era originalmente esa construcción. Ni siquiera se podía asegurar que fuese española o portuguesa. Pero Horacio se encontraba en la plenitud de sus fuerzas. Apenas si tenía yo en ese entonces 30 años. Y a esa altura de la vida no hay inconvenientes ni imposibles para quien tenga voluntad de hacer. Y así fue que nació en mí la vocación por los estudios históricos y mis entusiasmos por la arboricultura. Luego, con el correr de los años y al cabo de las primeras realizaciones, ampliados a otros horizontes afines, ciertas ramas de la historia natural, la ornitología, la zoología. Mi amor al campo y la confianza en una acción tesonera hizo el resto, que me ha ayudado a sobrellevar los inconvenientes de todo orden con que tropecé para llevar adelante mis ideas que, aún hoy triunfantes, debo defender de la mala voluntad de algunos hombres y de rivalidades de los envidiosos y de los que gustan pavonearse vestidos de plumas ajenas. A pesar de lo que podría suponerse, Arredondo no poseía fortuna ninguna, y esta condición agiganta aún más lo que fue su esfuerzo y el de su propia familia. ¿Cómo lo puede encasillar? Bueno, no. Si uno dice, pues, es antropólogo, pero no se dedicaba a la antropología. No se dedicaba, pero tenía, en los trabajos que hizo, especialmente en la civilización del Uruguay, se puede advertir, fue antropólogo, pero también fue especialista en botánica. Y también fue especialista, inclusive hasta en diseño de paisajes, una técnica que ahora es bastante utilizada fundamentalmente en Europa para el manejo de los jardines y los espacios verdes grandes. El Arredondo las conocía y las usaba. Fíjense ustedes que la forma que tiene la zona ahí de la encapatacía, todo eso, y la vinculación, el relacionamiento de las plantas y de los árboles con el espacio, que hace que no haya ningún tipo de elemento disonante. Es decir,
Si es verde, y si hay una construcción está disimulada de tal manera que pasa inadvertida. Bueno, todo eso tiene que ver con un estilo paisajístico, se llama tipo de forestación y organización apaesada, y eso lo realizó Arredondo en Santa Teresa. Aunque no sabía, él estudió, por ejemplo, la avenida de entrada del parque es una entrada grandiosa. Y hay que observar que no solo tiene palmeras, sino que hay diferentes tonalidades de verde y altura de árboles para dar sensación de profundidad. Que no es cuestión de plantar un árbol así porque sí, sino hacerlo con un sentido estético. Hay que imaginar lo que eso era medanal, con algunos arbustos bajos nomás, y él quebrado, con bajos, con altos. Él hacía agrandar los altos para que hubiera hondonadas, para que hubiera un quiebre en la geografía de ese parque, y después lo fue plantando con árboles exóticos en Santa Teresa, nativos, preservando lo que había, básicamente, en San Miguel. La visión de Arredondo fue monumental. Su interés por la historia, sobre todo relacionada con Santa Teresa, lo llevó a formular sus propias teorías. Arredondo consideró que la redota el éxodo había comenzado en realidad en Rocha y era un elemento más que se agregaba a la historia de esta fortaleza. ¿Por qué? Las fortalezas, como había pasado en la Europa medieval, no solamente eran fortificaciones con guarniciones, sino que se convertían en lugares de seguridad para la población local. Una población muy reducida que se veía enfrentada a bandoleros, a indios feroces. Por eso, Santa Teresa, anexo a ella, tenía un pequeño pueblo, unas 130 personas, con algunas casas y ranchos. Ahí había gente del lugar que vivían, estancieros, pero también había pulperos que vivían de la guarnición, familiares de la guarnición y demás. Esa pequeña población que subsistía anexa y dependiendo de la fortaleza, en 1811, cuando se produce la primera invasión portuguesa, en apoyo al virreinato, debe escapar hacia Montevideo. La guarnición, como no podía resistirse, intentó quemar el fuerte, cosa que logró parcialmente, y quemó el pueblo. Las personas que vivían en él acompañaron a la guarnición artiguista hacia Montevideo y precisamente llegaron a la zona en el mismo momento, ese 20 de octubre, en que se estaba iniciando el éxodo del pueblo oriental. Por eso consideraba Arredondo precisamente que si vamos a verlo como un elemento de referencia, ese pequeño éxodo de una pequeña población, de una zona casi despoblada, en realidad continuó el camino con el éxodo y lo inició antes que el éxodo oficial. Luego de acometida la gran empresa de recuperar Santa Teresa, Arredondo pone su mira en el otro gran emprendimiento, San Miguel. En el caso de la relación Arredondo-San Miguel, nos encontramos con que el estado en el que se encontraba San Miguel cuando Arredondo lo vio era calamitoso. Es decir, si lo de Santa Teresa era lamentable, lo de San Miguel era desastroso. Porque ahí se requería, inclusive siendo más chico, con una menor superficie, se requería hasta más personal para poder... Fíjense ustedes que muchas de esas piedras no son de ahí, hay que traerlas. Otro de los grandes aciertos de Arredondo fue saber rodearse de gente que siguiera su mismo camino. Para hablar de la reconstrucción de San Miguel, hay que dar un nombre: Gregorio Coco García. El Coco García era un personaje tremendo. Era digno hijo de don Horacio. Lo que más calentón, más bravo,
no tenía esa cultura así total de Horacio Arredondo, pero tenía una tenacidad en lo que hacía. Fuimos muchas veces a ver a Coco García. Coco García era un lugareño del pueblo 18 de Julio, que quedaba ahí al lado, y fue al que recurrió porque él trató de levantar el fuerte, pero con gente que no era del lugar, y se volvió a caer. Estaban ahí una cantidad de obreros tratando de reconstruir los muros de San Miguel, y por ahí andaba el Coco García, era uno de tantos peones, y don Horacio estaba mirando, supervisando eso, y había un ingeniero italiano que era el que dirigía la reconstrucción. Y entonces colocaban las piedras y caían las piedras. Un día colocan todo un paño de muro, viene un gran aguacero, y les lava y les tira abajo parte de ese muro. Y entonces al otro día están ahí desolados, ¿qué hacemos? ¿Me deja? Dice este peón García. Y don Horacio dice, ¿cómo no? ¿Qué? Hay que hacer esto, les indica lo que hay que hacer, cómo hay que poner las piedras grandes con piedras más chicas. Y ve Horacio que aquello... Bueno, dice, a partir de ahora usted va a ser el capataz de obra. El pobre italiano quedó para allá. Y eso fue un acierto de Arredondo. Coco García contrató gente del lugar a los cuales le dio un oficio, y es gracias a él que el fuerte está en pie. Pero no solo Coco García fue hacedor de tanta maña obra. También colaboraron en esa dura tarea decenas y decenas de humildes y anónimos picapedreros, cuyo esfuerzo y trabajo quedó tallado en la piedra misma y seguirá allí, gracias a ellos, por toda la eternidad. Rubén Raúl Rodríguez Silva, Rolo, nació en el pueblo de San Miguel el 27 de enero de 1922. Cuando tenía 18 años, se unió a los trabajos en el fuerte de San Miguel. Yo empecé a trabajar cuando entré al fuerte. Cuando entré al fuerte, entramos abriendo un pozo para hacer una plantación de árboles en el campo de abajo. Después ahí nos pasaron, quedaron otros compañeros y otros nos llevaron de peón de albañil. En el parador empecé a trabajar y después en el fuerte y después en el parador. Pues de ahí empezamos a abrir a cortar piedra para hacer tirar boca de barreno. En el parador para poder empezar la obra, para nivelarla, para empezar a hacer los cimientos y eso. Bueno, ahí empezamos a cortar, a tirar barreno, cortábamos la piedra para hacer la limpieza porque era sierra todo. Ahí se empezó a hacer los cimientos y todo, y ahí se levantó el parador. Junto con los picapedreros viejos, los maestros se puede decir. Y ahí nosotros fuimos aprendiendo y ahí empezamos a trabajar, ya nos daban nos cortábamos la piedra, nos llevaban la piedra allá, nosotros trabajábamos en el galpón ya con volques. Días y días, a veces semanas, maceta y cincel tallando un mismo bloque. Podía llevar 15, 20 días, depende cómo fuera. Otras veces se hacían menos, pero 15, 20 días o un mes. Rolo nos describe cómo eran esas jornadas de trabajo. Pero ahí no había que parar. Porque el capataz que teníamos era muy riguroso, era muy bueno. Entonces, él no se podía fumar, no dejaba fumar, él no dejaba hablar, así que terminaba un cigarro, iba a pedirle el fuego a un compañero, ahí ya igual ya suspendía. Cuando le preguntamos qué recuerdos tiene de Arredondo, nos dice: trato con él no tuve porque él era don Horacio y nosotros éramos unos tristes obreros. Cuando él venía había que tener todo en orden,
Cuando venían los carreteros estaba impecable y todo, tras derecho a la casilla. Era un hombre serio, sí. Les gustaban las cosas muy correctas. Y había que trabajar, porque si encontraba a la gente parada ahí ya lo observaba. Le hablaba al capataz, que era el coco, y ahí venía la represa por nosotros. Es un fuerte pequeño, precioso, tiene un foso que Santa Teresa no lo tiene. Y si usted se para en determinado lugar, que no le voy a decir cuál es, tiene un eco. Y allá me voy con un tranco de carreta, duro como el pedregal. Un canto se me despierta, malón de guitarra arisca, con picana de una ausencia. Y allá voy, y allá me voy, con un tranco de carreta. El plan globalizador que planteaba Redondo, Santa Teresa como punto focal y San Miguel como un elemento que completaba la visión. San Miguel tiene un parque alrededor, un parque nacional como Santa Teresa, pero en vez de crear una zona de forestación exótica que atrajera por lo extraño al público, decidió dejar la zona con la vegetación natural. ¿Por qué? Cuando uno ve San Miguel, no solo ve la sierra, está en una altura, sino que ve cómo era el ambiente natural que se vivía en la época en que las fortificaciones estaban activas. Santa Teresa es un atractivo por su importancia, por su tamaño, tiene 642 metros de perímetro, San Miguel 300. Tiene importancia por ese parque atractivo con especies exóticas. Tiene atracción por las playas. Y San Miguel es una muestra, para el que quiera verlo, de lo que era ese ambiente natural cuando las fortificaciones estaban en actividad. Tiene dos visiones diferentes a 40 kilómetros de distancia, recuperando en los dos casos historia y paisaje. La noche se va sin rumbo, porque no tiene fronteras, mientras emponcha de sombra el frío, la fortaleza. Y allá voy, y allá me voy. Pienso que Arredondo todavía no ha tenido el reconocimiento que se merece. Y me tomé el trabajo, porque la memoria es difícil que lo pueda conservar, de redactar o enumerar las distintas capacitaciones de que dio muestra Arredondo, don Horacio. Es increíble. Don Horacio Arredondo fue historiador, no hay duda. Arqueólogo, sí. Antropólogo, sí. Geólogo, biólogo, botánico, técnico forestador a alto nivel. Un hombre que tenía relación con todos los parques del mundo, no solo acá en la vuelta, en Europa, en todos lados. Anticuario, zoólogo, tiene escritos libros sobre estos temas, iconógrafo, es decir, de todo lo que es de imágenes y demás de la época, ornitólogo, escribió libros sobre pájaros y demás, sociólogo, periodista, desde luego que lo fue, geógrafo, paleontólogo, anduvo también con viejos huesos, como decimos, técnico turístico, bueno, el inventor del turismo, y edafólogo, una palabra que la usamos poco, técnico en arenas, en tierras, en movimientos. Fue de los primeros. Horacio Arredondo fallece en la ciudad de Montevideo el 1 de abril de 1967 y sus restos descansan frente a la Capatacía en el Parque de Santa Teresa, debajo del monolito erigido en su memoria. Unos pasos detrás, bajo una palma, y por expresa voluntad suya, también se encuentran los restos de su amada hija, María Celia Marta. Es cuando me llama mi abuela y me dice: María Martita, venite porque Horacito no está nada bien.
Y cuando llegué le digo, ¿qué te pasa? Nada, nada. Dice, sentate atrás mío. Yo digo, pero me voy a sentar en tu almohada. Sí, sentate atrás mío y abrazame. Y lo hice y ahí quedó. Pero además dejó ideas para que algún otro, quizás con su misma tenacidad y su capacidad, pueda llevarla a cabo. El fuerte se sitúa a pocas cuadras del camino, en lo alto de un cerro empinado y pintoresco, dominando dilatadas perspectivas y con una topografía inmediata muy movida. Ocupa un lugar que es el punto terminal obligado de las excursiones en automóvil que se efectúan por la zona atlántica, y estando al pie del cerro, el fuerte con su resguardo encierra un incentivo más, pues los turistas pueden desde allí emprender dilatados cruceros fluviales no solo a la Laguna Merín y a los ríos San Luis, Cebollatí y Yaguarón, sino también al San Gonzalo y a la extensa Laguna de los Patos. Verdadero mar Mediterráneo. Sin dudas, deja este mundo con una cantidad de obras, testimonio de su paso por él, como muy pocos orientales. Un rápido repaso de su trabajo no llega ni cerca a abarcar la totalidad de su legado. Además de una frondosa bibliografía, nos deja su Santa Teresa, San Miguel, la fortaleza del Cerro General Artigas, el Parador y Posada de San Miguel, la Aduana de Oribe, Molino de Pérez, Posta del Chuy en Cerro Largo. Y la lista sigue y sigue. Y sí, don Horacio Arredondo fue el que inventó Rocha. La puso en el mapa del Uruguay.